Hola amigos, me da gusto recibirlos en nuestro programa Editorialmente, un espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión invita a nuestros profesores investigadores para que vengan a platicar con nosotros sobre su labor académica, su labor en torno a la investigación científica y desde luego el resultado de esto que vuelcan en sus libros. En esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir nuevamente a Sergio Sánchez Vázquez, buen amigo. Él es licenciado en Antropología Social. Después hizo la maestría en Historia y Etnohistoria y finalmente el doctorado en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y Sergio se desempeña en nuestra universidad como profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en el área de Historia y Antropología, donde colabora desde hace 20 años. Es profesor en las licenciaturas que se imparten en este instituto, las licenciaturas en Historia de México y también en la de Antropología, entiendo, Sergio. Así es, sí. Así es. Y bueno, has desarrollado trabajos de historia, de antropología, has participado en seminarios, congresos, tienes una actividad muy interesante reconocida por tus colegas, tus compañeros y desde luego tus alumnos. Y en esta ocasión, Sergio, además de darte la bienvenida, pues te pedimos que vinieras a platicarnos sobre este libro que tú coordinaste, que se llama Estudios sobre la diversidad, interculturalidad y multiculturalismo en juego. Aquí tienen ustedes, amigos, este libro. Dime una cosa, ¿la portada es de quién, el dibujo, la pintura, Sergio? Mira, es un graffiti anónimo. Bueno, no todos los grafitis son anónimos, están firmados, pero no sabemos quién los firma, ese es el problema. Pero son grafitis que hemos fotografiado en la ciudad de Pachuca y en otros lugares, y desde el anterior libro, que fue Miradas sobre la diversidad, decidimos poner como portadas grafitis, que son una expresión justamente de la diversidad en nuestro país, ¿no? Entonces, claro, es un graffiti, es un fragmento de un graffiti. Sí, interesante, llama la atención. Véalo usted nuevamente, forma parte, además identifica perfectamente con el tema que ustedes abordan. Sergio, este libro, Estudios sobre la diversidad, interculturalidad y multiculturalismo en juego, es resultado de un seminario que ustedes desarrollan desde el año 2006. Así es. ¿En qué consiste este seminario? Bueno, mira, desde 2006 tuvimos la iniciativa de formar un grupo de trabajo, de investigación sobre el fenómeno de la diversidad. Este seminario permanente de estudios sobre la diversidad comenzó a funcionar y ha durado más de 10 años. El libro lo escribimos en el 2015, llevábamos 11 años trabajando. El seminario se reúne el último jueves de cada mes en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y ha sido un seminario interinstitucional donde participa también la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo y algunos otros organismos como el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, o como el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Entonces, hemos tenido miembros que han pertenecido al seminario, a veces entran, a veces salen, duran un tiempo. El seminario se está reactualizando constantemente. Y producto de las reuniones del seminario, ha sido varias publicaciones que hemos hecho ya, una revista monográfica que sacamos con la Universidad Pedagógica que se llama Educación. Fue el primer producto de este seminario, y el segundo fue un libro llamado Miradas sobre la diversidad, el que comentaba que también tiene portada de graffiti, ¿no? Que fue el antecedente de este libro. Este libro salió en 2012, y este libro, que vio la luz en 2018, bueno, lo terminamos de escribir hacia 2015 con colaboraciones de los participantes del seminario. Todas las colaboraciones fueron presentadas en el seminario, comentadas, discutidas, analizadas y posteriormente dictaminadas para su publicación.
Entonces, pues es un trabajo que hemos venido realizando desde hace mucho tiempo, donde han participado muchos compañeros. Los que participan en este libro, todos fueron miembros del seminario, a excepción de una colaboración de una investigadora italiana que tuvimos como visitante en el seminario. Pero finalmente, aún a nivel de visita, participó en él. Así que esto enriquece muchísimo el contenido del libro. ¿Cuál es el tema central del seminario del que salen estos trabajos? Bueno, el tema central son estudios sobre la diversidad. El problema que nosotros abordamos no es la diversidad en sí. La diversidad no es un problema. Lo que abordamos son las problemáticas que derivan del estudio de la diversidad. Por ejemplo, la discriminación, la intolerancia, la marginación, el rechazo de ciertos grupos por determinadas razones. Y en este seminario entran muchos temas que están relacionados justamente con la diversidad. Entran temas de migración, de religiosidad, entran temas de género, entran temas relacionados con diversidad cultural, étnica, lingüística, en fin, el ámbito de la diversidad es amplísimo, ¿no? Prácticamente todos los temas, dándoles un enfoque adecuado, entran en la categoría de la diversidad. La antropología social durante muchos años se dedicó a trabajar la cultura como el eje de su trabajo, de su investigación. Y poco a poco el ámbito de la antropología se ha inclinado hacia los estudios de la diversidad, de la interculturalidad, del multiculturalismo, que son fenómenos no recientes, porque algunos fenómenos son muy antiguos, pero son fenómenos que en los últimos años han dado mucho que decir. Justamente ahorita estamos pasando por una situación a nivel internacional con la muerte del afroamericano George Floyd, que todo el mundo está viendo las reacciones que se han desatado, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, por una acción en contra de una persona de color, donde se provocó su muerte por una brutalidad policíaca, y esto está pues levantando nuevamente voces sobre la lucha contra la discriminación, contra el racismo y contra todas estas prácticas que deberían de estar eliminadas de nuestra sociedad, pero no lo están, ¿no? No lo están. Justamente cuando hojeaba el libro, ¿sí? Uh-huh. Cuando hojeaba el libro, justamente pensaba en eso. Nunca lo sentí tan real y vigente como ahora que están ocurriendo estas desafortunadas experiencias en Estados Unidos y que están replicándose en otras partes del mundo en la protesta. Algo que sentí en el libro, en la hojeada de algunos de sus artículos, Sergio, es que lo que están estudiando dentro de esta situación del fenómeno social, lo que estudian como problema, en el fondo están planteando, en el fondo se siente el planteamiento de los autores de que esto que vemos como problema debería ser observado y aceptado como un enriquecimiento social. Justamente la diversidad, la interculturalidad, el multiculturalismo son parte de la riqueza de las sociedades de todos los tiempos, y en Hidalgo pues tenemos todas estas variedades, esta riqueza, y en lugar de orientarla hacia la visión de un problema, debiéramos dialécticamente irnos al extremo contrario y reconocerla como una riqueza social, como una riqueza cultural. Y creo que prácticamente todos los artículos que seleccionaron para este libro que coordinaste tienen que ver con eso. En el fondo es, démosle una vuelta a la interpretación de la realidad social. El libro tú lo organizas en dos partes. La primera es la diversidad en juego, multiculturalismo, interculturalidad y pluralismo en un mundo globalizado. Y la segunda es estudios sobre la diversidad, migración, educación, religión y disidencia. En la primera incluyes 4 artículos, 4 ensayos, y en la segunda 5. ¿Cuál fue el motivo de esta división temática?
y, en las dos partes, si eres tan amable. Sí, mira, el libro está organizado de acuerdo a las colaboraciones que aportaron los compañeros investigadores. Eh, una parte de esas colaboraciones se enfocaron más a la cuestión teórica de la diversidad, a los conceptos, a las problemáticas de definición, de organización de los conceptos, etcétera, que tienen que ver con el proceso de, pues, con todas estas problemáticas de estudio de la diversidad, ¿no? Afortunadamente, en esta parte contamos con la colaboración de Anita Gramiña, una investigadora de la Universidad de Ferrara en Italia, que estuvo con nosotros trabajando en el seminario. Nos impartió algunas conferencias magistrales, pudimos platicar con ella y ella aportó un texto muy interesante sobre intercultura y crisis en el mundo de hoy, la formación del ciudadano en el mundo globalizado. Este texto es maravilloso porque ella le apuesta a una pedagogía de la interculturalidad, es decir, a enseñar a las personas a vivir en la interculturalidad. Y realmente es un texto muy bien elaborado, muy bien logrado, y agradecemos profundamente la participación de Anita en este trabajo, ¿no? Por otro lado, tenemos las colaboraciones de Adriana Gómez Aiza, Carlos Mejía Reyes y Nayeli Lima Báez. Los tres se dedican a trabajar la diversidad desde el punto de vista teórico, una desde la antropología, otro desde la sociología, y la tercera es una colaboración que tuvo que ver con un trabajo de estudios sociales de una compañera que estaba trabajando en Canadá en este momento, y hace un trabajo de comparación entre el pluralismo y el multiculturalismo, y por sobre todo el fondo problemático de estas situaciones, que es la discriminación, tanto en Canadá como en México, ¿no? Entonces, la primera parte del libro se dedica a explorar los distintos caminos que llevan a las definiciones que tienen que ver con diversidad, multiculturalismo, pluralidad, interculturalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos conceptos. Y la segunda parte... ¿Sí? La segunda parte del libro pues está dedicada a estudios específicos, ya en lo específico, estudios sobre migración, sobre educación, sobre religión y sobre disidencia. Estos trabajos son casos específicos de estudios que presentan fenómenos, situaciones que tienen que ver con la diversidad, pero ya aterrizados en comunidades del estado de Hidalgo, en el caso de un servidor que trabaja sobre la transformación cultural en comunidades otomianas. Otro compañero, Gabriel Márquez Ramírez, que trabaja a la fiesta patronal de San Miguel Arcángel en Acatlán. Una compañera de la Universidad Pedagógica Nacional que trabaja el problema de la migración y la educación, el caso de los niños y jóvenes indígenas en escuelas urbanas de Hidalgo. Y un compañero del área académica, Jesús Enciso González, que es un urbanista dedicado a la cuestión urbana, al estudio de las ciudades, pero trabajó un texto muy interesante sobre una experiencia que él tuvo de educación y antropología en el Valle de Chalco. Da cuenta de una experiencia educativa que tuvo que ver con la diversidad y con la conservación de la cultura en este lugar, en Chalco, y pues es un texto realmente muy bien logrado también. Y cierra el texto, cierra el libro, un trabajo sobre el Ejército Popular Revolucionario que trabajan Lorena Martínez y Leonardo Herrera Mejía, dos compañeros que estuvieron trabajando en la Universidad Autónoma de Hidalgo, y hoy ellos son, bueno, al menos Lorena es investigadora de la Universidad Benemérita de Puebla. Entonces, el libro está conformado por una serie de colaboraciones, todas muy interesantes desde nuestro punto de vista, por supuesto, y todas aportan ya en lo específico
al tema de la diversidad y cómo podemos acercarnos a estas problemáticas relacionadas con la diversidad. Claro. En tu caso específicamente, Sergio, tú te has dedicado muchísimo tiempo a estudios antropológicos e históricos, pero desde luego destaco los antropológicos, en la zona del Valle del Mezquital. Es una zona que te ha interesado muchísimo, que has trabajado exhaustivamente y, justo y con toda precisión te da tema para el artículo que incorporaste en este libro. ¿Qué es para ti el Valle del Mezquital? Porque aunque ha sido estudiado desde hace muchas décadas, no tantas como quisiéramos, pero sí algunas décadas, no deja de ser un enigma, un espacio mágico, digamos que un territorio geocultural que yo sitúo entre Macondo y Comala, y que definitivamente a cada momento esperas que aparezca Susana San Juan o estos personajes de los Buendía, porque así está entre las zonas semidesérticas y la jauja de algunos espacios donde los ríos pasan, como Izmiquilpan, contrastando con las alturas de Cardonal, etcétera, etcétera. Un lugar mágico. ¿Qué es para ti el Valle del Mezquital como región cultural, como ambiente de una cultura tan rica y ancestral como la de los ñañús u otomíes, conocida por muchos siglos así? ¿Qué significa el Valle del Mezquital enclavado en el centro del estado de Hidalgo? Bueno, mira, el Valle del Mezquital ha sido desde hace muchos años, desde los años 50, un laboratorio de investigación para los antropólogos, para los sociólogos y para todos los que se preocupan por los fenómenos sociales. Realmente el Valle del Mezquital es una región enigmática. Desde las primeras publicaciones que hubo sobre esta región, se dio a conocer una cultura extraordinaria que la habita, ¿no? Que son los ñañú o los otomíes del Valle del Mezquital. Este grupo étnico, yo comencé trabajando con ellos sobre su ritualidad agrícola. Mi tesis de doctorado precisamente fue ritualidad agrícola y cosmovisión en el Valle del Mezquital. Y este trabajo me ha impulsado a trabajar otros fenómenos que se dan al interior del Valle del Mezquital. Uno de esos fenómenos que es muy importante y muy acuciante es el fenómeno de la migración. El Valle del Mezquital es un expulsor de migrantes que desde hace ya muchos años, ha llevado a mucha gente a migrar, a irse a los Estados Unidos a trabajar, y incluso mucha gente del Valle del Mezquital ha ido y regresado, y también hay migración de retorno en el Valle del Mezquital. Este fenómeno de la migración ha dado lugar a procesos de transformación cultural muy importantes, que es justamente en lo que se centra mi trabajo, ¿no? Estos procesos de transformación se han dado en muy distintos niveles, porque no todo el Valle del Mezquital es homogéneo y no todo el Valle del Mezquital son lo mismo. Tú sabes muy bien, por la experiencia, la herencia que tienes de tu papá, los trabajos en Alfajayucan. Alfajayucan es una región distinta a Ixmiquilpan. Ixmiquilpan es distinto al Cardonal, el Cardonal es distinto a la región de Tecozautla, etcétera. El Valle del Mezquital es amplísimo y cada parte tiene características particulares que son distintivas. Todos son ñañú, pero no todos son iguales. Incluso hay diferencias dialectales entre las mismas comunidades, ¿no? En fin, es una riqueza cultural muy amplia. Pero el fenómeno de la migración ha producido fenómenos de cambio y de transformación. Yo platico en el texto que aporto aquí dos casos muy particulares de cómo se emplean las remesas que envían los migrantes que se van a Estados Unidos y que están enviando dinero constantemente a sus familias. Un caso es la comunidad de Cerritos, que es un lugar donde hay agricultura de riego, gracias a que tienen pues, el beneficio del riego por canales, de aguas negras,
Y esta comunidad tiene su fiesta principal el 15 de mayo, Día de San Isidro Labrador, y es una fiesta dedicada al maíz. Sí. Y justamente las remesas de los migrantes que están trabajando en Estados Unidos y que son de esta comunidad de Cerrito, se invierten en maquinaria agrícola y en insumos para el trabajo, particularmente del maíz. Y esto ha hecho que se convierta en una zona muy productiva porque tiene riego, porque tiene maquinaria y porque tiene insumos para el trabajo, ¿no? Con un problema colateral muy grave, que es el que se ha introducido la semilla mejorada, o mejor dicho, los transgénicos, en sustitución del maíz criollo. Esto ha aumentado la productividad en la región, pero tenemos un grave problema de autosuficiencia alimentaria, porque resulta que el maíz transgénico lo siembras en una temporada, da muy bien, en una cosecha muy importante, dedicada principalmente al alimento para el ganado, pero al año siguiente tú no puedes agarrar las mazorcas del maíz transgénico, escoger la semilla y volverla a sembrar. No da. Entonces tienes que volver a comprar la semilla mejorada con todo el paquete tecnológico que implica, que son asesoría técnica, que es fertilizantes, plaguicidas, etcétera. Y entonces ahí se crea una dependencia muy grande, pues, de los Estados Unidos, que son los que están vendiendo ese tipo de maíz, ¿no? Entonces, las remesas de los migrantes han servido para activar la economía de manera muy importante, pero con ese efecto colateral muy grave. Claro. Y por otro lado, la otra comunidad que yo tomo como ejemplo es Orizabita, que es un rincón del Valle del Mezquital, pegado ya a donde comienza la parte serrana, la parte de sierra del Valle del Mezquital. Y en esta comunidad no hay riego, ni hay agricultura. Las condiciones semidesérticas de esa parte del Valle del Mezquital pues no permiten grandes cosechas, no permiten una agricultura fuerte, y sin riego pues realmente no hay forma de impulsar estas actividades. ¿A qué han dedicado entonces el dinero de las remesas los migrantes, sus familias? Pues a la construcción de casas. De unas casas maravillosas, extraordinarias. Llega uno y parece que está uno en otro país. Sobre todo mucho el estilo californiano, ¿verdad? Les atrae. Así es. Mandan traer incluso los planos y les hacen modificaciones, y son construcciones enormes, muchas veces inacabadas, pero que están en proceso de avanzar y de construir. Los migrantes envían y envían recursos y se van invirtiendo y se van invirtiendo, y vemos crecer esas casas así como hongos por todos lados, pero pues es la única manifestación económica fuerte por parte de los migrantes que se da en esa región, ¿no? Y estos dos casos del Valle del Mezquital contrastan mucho con otra región otomiana, pero que no es del Valle del Mezquital, sino del Valle de Tulancingo, en una comunidad que se llama Santana Huitlalpan, donde también son otomíes, pero yuju, de otra variante dialectal del ñañu. Y en esta comunidad las remesas de los migrantes no se aplican ni para la agricultura, ni para la construcción, ni para otras cosas, sino se aplican para la fiesta del pueblo, para la fiesta de la comunidad, que es el carnaval, y que es una fiesta extraordinaria. Entonces, los procesos de transformación en las comunidades otomianas dependen mucho de sus recursos, de su geografía, de su cultura, de su modo de ver el mundo, etcétera, ¿no? Y no podemos decir que sea un proceso igualitario en todos. Entonces, eso es lo que presento en este trabajo. Pues muy interesante, y además los otros ensayos también prometen la aportación de elementos sustanciales para entender diversos rincones de nuestra entidad de Hidalgo, porque hay estudios de casos específicos, pero también nos sirven para adentrarnos en la comprensión del fenómeno social
de la multiculturalidad en otros rincones de nuestro país. Sin duda, este seminario, que ya lleva 14 años, pues seguirá nutriéndonos con nuevas aportaciones. Y además, Sergio, ahora que estamos haciendo estas presentaciones editoriales justamente desde el encierro voluntario y obligado por el coronavirus, pues hemos descubierto la riqueza y las probabilidades y posibilidades que nos brindan las tecnologías contemporáneas. Seguramente esto ya no lo vamos a poder dejar de lado, y cuando se retome este seminario, me imagino que muchas de sus colaboraciones desde distintas regiones, inclusive de otros continentes, podrán escucharse en este seminario. Ya nos platicarás, y estoy seguro que vendrán nuevas publicaciones interesantes sobre este aspecto. De verdad, ¿por qué invitas a la gente a que lea este libro? Bueno, en primer lugar, porque los problemas que tienen que ver con la diversidad son problemas muy vigentes, como lo podemos ver en la problemática actual a nivel internacional. Son muy sentidos, particularmente en nuestra entidad. Nuestra entidad es un mosaico de culturas extraordinario, no solamente los 3, 4 grupos indígenas predominantes en nuestro territorio, también grupos étnicos migrantes que han llegado a nuestro terruño, migrantes de otras culturas, ingleses, libaneses, judíos, es decir, somos un crisol de culturas, de manifestaciones diversas, y ese es un fenómeno que tenemos que aprender a reconocer y a manejar, primero al interior de nuestra entidad y a nivel nacional e internacional, por supuesto. Ese es uno de los objetivos, ¿no? El otro es dar a conocer cosas que muchas veces están ahí, pero son muy poco difundidas y muy poco comprendidas, como estos fenómenos que platicaba yo de la migración, como fenómenos de fiestas religiosas que se dan, la lucha que hay entre facciones religiosas al interior también de nuestro estado, que en algún momento en el Valle de Mezquital también derivaron en muertes, en conflictos muy graves. El caso de la educación y la relación con la migración, con la diversidad, niños migrantes que llegan a las escuelas y que no saben hablar español, que hablan inglés, por ejemplo, o el caso de niños indígenas que no hablan español y hablan su propia lengua, ¿no? Y que hay que atenderlos también en el sistema educativo. Y también casos que tienen que ver, aunque no es en nuestro estado, sino más bien en el estado de Guerrero, tiene que ver con la disidencia y con la resistencia cultural también de grupos distintos, diversos, que no se alinean a los lineamientos institucionales de gobierno y todo esto, ¿no? Entonces, son procesos, son luchas, son movimientos que hemos venido estudiando y que queremos dar cuenta de ellos, y que pues ofrecemos a través de estos artículos una lectura que puede ser interesante para mucha gente, ¿no? Especialmente para la gente que vive en el estado de Hidalgo. Muchos dirían que es un libro que hay que leer para entender las diversas culturas de nuestra entidad y de nuestro país. Yo añadiría que además nos permitiría entendernos a nosotros mismos incrustados en esos espacios culturales y sociales. Definitivamente recomendable la lectura de este libro, Estudios sobre la diversidad, interculturalidad y multiculturalismo en juego, que edita nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que coordinas tú, Sergio Sánchez Vázquez. Te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado este libro, que nos hayas platicado de tus experiencias como investigador, y pues desde luego que en este espacio seguiremos escuchando sobre tus diversas publicaciones, que ya son bastantes, son nutridas, y queremos seguir conociendo de todo este trabajo que se realiza en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchísimas gracias, Sergio.
Gracias a ti, Marcial, gracias por el espacio, gracias por siempre estarnos invitando a dar a conocer lo que hacemos en nuestra universidad, en la casa de estudios que nos acoge. Entonces, te agradezco muchísimo la oportunidad y efectivamente ya después estaremos platicando de nuevos temas, nuevos enfoques que le estamos dando a nuestro trabajo. Por ejemplo, ahora estamos entrando al tema del patrimonio. Y resulta que dentro del tema del patrimonio, la diversidad es uno de los temas importantes del patrimonio. Estamos tratando de ver la diversidad como un elemento patrimonial que hay que conservar, que hay que trabajar, que hay que heredar de generación en generación, y entonces le estamos dando un enfoque distinto. Muy pronto estaremos por ahí platicando en algún momento sobre patrimonio cultural. Gracias. Desde luego que sí, para eso está este espacio y lo compartiremos con nuestros amigos. Gracias, Sergio. Gracias. Y a usted, amigo, que nos sigue en Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, le agradecemos su compañía, su atención, y recuerde, seguiremos ofreciéndole la plática sobre diversos libros que publican nuestros profesores investigadores. Gracias y hasta luego.